Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, el programa de los grandes reportajes de la redacción de France 24. El asesinato de líderes sociales en Colombia va en aumento. Hoy el país vive un desplazamiento interno de algunos de estos defensores de los derechos humanos que por intentar resguardarlos o denunciar a quienes los vulneran, se ven obligados a dejar sus lugares de origen. Es el caso de la región colombiana del Cauca, en el suroeste del país. Una zona indígena de pueblos afros y campesinos con demandas históricas sobre el uso y posesión de la tierra y con presencia de diferentes grupos ilegales asociados al narcotráfico y a la minería ilegal del oro. Resistir es un acto de alto riesgo. Sumado a esto, en este corredor estratégico de la coca colombiana, la presencia del Estado es mínima. Para sus habitantes, desde la firma de la paz con la exguerrilla de las FARC, el anhelo parece esfumarse. Nos acompaña David González, autor del reportaje que veremos a continuación. David, gracias por acompañarnos. Gracias, Ángela. David, acaban de firmar un acuerdo de paz en Colombia y pasa ahora esta situación de asesinatos de líderes sociales. ¿Por qué se presenta esto? Lo que pasa no es algo extraordinario en Colombia. Históricamente, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos han sufrido la violencia de ese país. Pero sí se esperaba que después de la firma del acuerdo de paz, como usted dice, hubieran ciertos respiros en los sectores más violentos del país. Eso no sucedió. Salieron las FARC, que controlaban amplios territorios en Colombia, y llegaron nuevos grupos armados ilegales ante la falta de presencia del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, luchas sociales que habían estado olvidadas, invisibilizadas por décadas, como la protección de la tierra, la protección de los recursos naturales, la restitución de las tierras, la defensa de los derechos de los indígenas, de los pueblos afros, de los campesinos, tomaron una mayor presencia en la agenda pública. Y esos líderes entraron y quedaron en un alto riesgo. Bueno, pues la historia completa a continuación en el siguiente reportaje. En Colombia, los líderes sociales luchan por sobrevivir. Las cifras varían según la fuente, pero solo desde la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano en el 2016, más de 300 líderes han sido asesinados. Bogotá resguarda a los que huyen de una muerte anunciada. Con más de 9 millones de habitantes, muchos de ellos desplazados de una violencia que ha persistido por décadas, el anonimato de sus calles se convierte en la mejor protección. Quienes eran líderes respetados y conocidos en sus pueblos, ahora son uno más. Héctor Marino es uno de los principales líderes sociales del lugar más peligroso para defender derechos humanos en Colombia, el Cauca. Vive escoltado en Bogotá. Es algo que no me deja descansar a ratos. No, le dan ganas de todo, de llorar, siente un nudo en la garganta porque yo les decía a ustedes en algún momento, yo desde muy niño me dediqué a este trabajo comunitario, encarno lo comunitario, el trabajo social, lo organizativo, lo encarno porque considero que es un compromiso. Ahora es un líder sin comunidad. Más de 16 amenazas de muerte en 2 años y el asesinato de su compañero de lucha lo obligaron a huir. Lo asesinan a él, salgo yo. Hay un estancamiento en ese proceso organizativo. Y con nuestra salida vemos que hay un avance por parte de aquellos interesados en hacernos daños, interesados en nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. En la tierra de Héctor Marino, el abandono del Estado es visible. No, lo que pasa es que usted sabe. Su primo y pupilo, Fernán Sandoval, se ha quedado a continuar algunos de los proyectos que Héctor tuvo que dejar. Un líder también emprendedor de los trabajos sociales comunitarios. Mucho gusto, Milton Peña González. Aquí en Buenos Aires, municipio de 32.000 habitantes. En estos momentos tenemos una cifra de 10.544 víctimas, o sea, la tercera parte de la población hoy. ¿Cómo vamos? ¿Qué más? ¿Bien?
En esta zona de minería de oro, defender los ríos y los recursos naturales es un oficio de alto riesgo. Siempre la resistencia aquí ha sido frente a la minería. Es el factor que más hemos luchado aquí frente a la minería de las máquinas a cielo abierto. Fernán ya ha recibido amenazas de muerte y hombres armados lo amenazaron a la salida de una reunión comunal en el pueblo el año anterior. Este es la Virgen del Carmen. Este es mi santo que me invoco cada que voy a salir de la casa. Sin embargo, persiste en su trabajo comunitario. Debilitan siempre la cabeza principal para que los que van atrás, el temor no los deje seguir. Esa es una de lo fundamental. En el vecino pueblo de Timba, la ausencia de Héctor es más dolorosa para la comunidad. Un grupo de ancianos que se reunía a preservar su folclore ha quedado sin vocero y su situación es crítica. No hay quien consiga financiación para sus proyectos. En un pueblo altamente militarizado y aún así azotado por grupos ilegales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal del oro, los ancianos se reúnen en la Casa de la Cultura cada sábado a tocar sus canciones ancestrales. Vienen desde muy lejos, pero cada vez es más difícil reunirse. Sí, el proyecto que estábamos, que nos acabó, estaba por parte de él y nos ha hecho mucha falta. El proyecto que teníamos ahorita nosotros de la música, que quedó ahí a media, que no lo terminaron. Si él estando acá, el proyecto hubiera seguido a terminar. La ausencia de Héctor los dejó huérfanos. No sabemos si sean los violentos, no sabemos, porque no hemos podido entender esas amenazas, de dónde vienen. Es muy fuerte lo que estamos viviendo acá, muy fuerte. Héctor Marino lo necesitamos. Pedimos al universo que nos devuelva Héctor Marino. Pero en el Cauca, a pesar de los líderes muertos, la protesta social no baja los brazos. En una de las principales ciudades, Santander de Quilichao, se gesta una manifestación. Esta vez sobre la vía panamericana que conecta con Ecuador, una zona donde grupos ilegales se rentan de la extorsión y los cultivos ilícitos. Líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes denuncian la muerte de sus mujeres. Una líder afro fue asesinada días atrás en el pueblo de Buenos Aires. El vacío del Estado ha dejado a su población en las manos de grupos armados ilegales y hay angustia. Celia Umensa, líder indígena caucana y defensora de derechos de las mujeres, es una de las organizadoras de la marcha. Porque el norte del Cauca es un territorio muy disputado, tanto por la fuerza pública, tanto por los paramilitares. Hoy antes era de la FARC, de los guerrilleros ante la FARC, hoy el EPL que también quiere meterse, pero también el narcotráfico, ¿sí? A pesar de que nuestros territorios son indígenas y todo eso, desafortunadamente nos hemos tenido que enfrentar a todas las situaciones, esas desarmonías en el territorio. Y no es algo nuevo. El Cauca tiene la herencia de años de guerra y luego del respiro del proceso de paz en el 2016, nuevos fenómenos de violencia han venido asentándose. La coca y la extracción ilegal de oro financia ejércitos irregulares, tanto de izquierda como de derecha. Hoy no se escuchará esas detonaciones de bomba, el helicóptero rafagando por aire, no se escuchará eso.
pero cuando tú estás en las comunidades sí tienes que estar muy pendiente, muy esto, porque no sabes de dónde viene o quién te va a matar. Ante el vacío institucional, los grupos ilegales controlan partes del territorio. Los líderes que demandan bienes públicos al Estado y denuncian los violentos son los primeros en sufrir las consecuencias. Hermes Pete fue un gobernador indígena en un resguardo del Cauca. Ahora debe moverse con escoltas y en un vehículo blindado para que no lo maten. Ya sobrevivió a un atentado. Y yo me había tirado por ese barranco, por ese pastal abajo. Pero en ningún momento pensé que me hubieran herido. O sea, yo no sentí ni nada. Cuando yo ya estaba tirado, ya cuando llega la guardia y me saca de allá, fue cuando yo miré, estaba ensangrentado por aquí por el pecho. Pero el indígena Nasa en sí lleva en su sangre, la sangre de guerrero milenario y pues ustedes conocen la historia más que nadie. ¿Cuántos líderes nos han matado? No han podido callar. Yo puedo morir hoy, mañana ya hay otro reemplazo. Mis ideas pues no las podrán matar, como dijo Álvaro Ilpue. En Colombia por lo menos 4.000 líderes sociales deben usar esquemas de protección brindados por el Estado, pero el riesgo no aminora. El fenómeno es una epidemia en Colombia, que es oída con más fuerza cuando resuena en Bogotá. Los expertos han encontrado algunos rasgos de sistematicidad que los lleva a afirmar que no son hechos aislados. Según un informe de una organización académica especializada en el conflicto armado, el CINEP, la mayoría de homicidios son cometidos por sicarios pagos con armas de fuego y en las casas de los líderes. Es decir, hay seguimiento, planeación y amenazas previas. Y esto se da en un contexto posacuerdo de paz. Lo primero es que el desarme de las FARC y la salida como un actor fuerte de regulación en algunas zonas lo que hace es hacer más visibles los liderazgos. Antes estos liderazgos estaban, digamos, invisibilizados en un contexto de alta presencia armada. Lo segundo es que hoy tenemos una diversificación de las agendas. Entonces en el territorio, por ejemplo, uno ahora encuentra agendas relacionadas con reivindicaciones de género, con protección del medio ambiente, es decir, tenemos más cosas, una mayor actividad en el territorio. Lo tercero es que además tenemos disputas por estos territorios. El 7 de agosto de 2018, un nuevo gobierno asumió en Colombia. Iván Duque, del partido que fue oposición al proceso de paz con las FARC. El gobierno defiende sus resultados. De hecho, desde que llegó el gobierno hasta la fecha, se han activado 1000 esquemas de protección para líderes, es decir, el nivel de riesgo se desprende básicamente del narcotráfico, de la lucha por el control territorial en algunos sitios determinados del país. ¡No son terroristas! ¡Los líderes sociales no son terroristas! Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue invitar al máximo relator de la ONU para la protección de los defensores de derechos humanos. El relator estuvo en territorios hablando con los líderes y el diagnóstico fue preocupante. Sí, eso me impresionó en mi reunión con los defensores, ver que había mucha expectativa después del proceso de paz y que al mismo tiempo había un aumento en muchos de los asesinatos. Lo más impactante es comparar la tasa de homicidios del país con los crecientes ataques contra los defensores. Se ve un gran decrecimiento en el número de homicidios y al mismo tiempo un aumento en el número de asesinatos, lo cual levanta dudas sobre las maneras en las que estos ataques están ocurriendo en contra de los defensores. Además de los asesinatos selectivos, la conclusión es que en las zonas que dejó las FARC no llegó el Estado, pero sí otros grupos ilegales a disputarse el territorio. En ese clima resisten los líderes sociales. Héctor recibe un regalo, el cartel con mensajes de aliento desde Timba. Los ancianos y gente de la comunidad lo firmaron. Estos mensajes me llenan de alegría, de esperanza, de ánimo para seguir en la lucha. Mientras el gobierno colombiano define e implementa la mejor estrategia de protección, gota a gota en un desangre que no cesa, las comunidades se están quedando sin líderes sociales y nadie parece encontrar la forma de detenerlo.
Regresamos con David González, autor del reportaje que ustedes acaban de ver a continuación. Y David, ¿qué pierde una comunidad cuando matan o cuando desplazan a sus líderes? Pierde años de lucha social, porque un líder social es la cara visible de un proceso colectivo, un proceso de reivindicación social. Entonces, eso por un lado, pero por otro pierde también un poder de interactuar con el Estado para demandar sus derechos. Como nos dijo un líder social afro en el Cauca, matan a la cabeza para asustar a los otros líderes que vienen a ocupar ese liderazgo. ¿Hasta dónde lo llevó esta investigación? Estuvimos en la zona más violenta de Colombia y más riesgosa para ejercer los liderazgos sociales, que es el suroccidente del país, concretamente en el Cauca. Allá presenciamos no solo cómo ejercen su labor de defensa de derechos humanos ante numerosos riesgos y casi en vulnerabilidad, sino también presenciamos que a pesar de los riesgos y la violencia, la movilización social continúa, la resistencia social en esa zona continúa. David, gracias por estar en la redacción de France 24. Gracias, Ángela. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere repetir este u otros reportajes, los puede encontrar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima semana.